teniendo la palabra un representante del Grupo Parlamentario Popular por tiempo máximo de 30 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Lambán, es usted el presidente con menor apoyo popular, con más dificultades de entendimiento en este Parlamento y con mayor déficit en la gestión cotidiana que ha tenido Aragón desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. Y ayer pudimos comprobarlo. Sus palabras más propias de un discurso de investidura que de un balance de gestión. Todo ello unido a infinidad de promesas y de previsiones. Usted solo pudo presentar un pobre balance de gestión ante estas Cortes, basado en una recurrente tergiversación de la realidad. Teniendo problemas tan graves como parece, era una utopía pensar o esperar otra cosa. Pero créame si le digo que es casi imposible salvar algo de su discurso. Voy a esforzarme para intentar ver alguna luz. Muéstrese ante este Parlamento como algo más que el espectro que es, un hombre doliente y desvalido, rehén de un pacto trampa con Podemos y atormentado por su propia situación en el Partido Socialista. Señor Lambán, me atrevo a pedirle ese esfuerzo, porque usted es precisamente el presidente de todos los aragoneses, y ni puede ni debe hacer dejación, al menos hasta que se acabe la legislatura. ¿No le parece perverso jugar con los aragoneses? ¿No le parece perverso la situación que ha llegado a manifestar a lo largo de estos días, a veces en silencio? ¿No le parece que está faltándonos al respeto al llevar a la escena pública un problema estrictamente interno de su partido, o mejor dicho, un problema suyo con su partido? Usted llega a este debate como un político aturdido, mezclando los asuntos propios del Gobierno de Aragón con las afrentas internas de los socialistas, amenazando con un adelanto electoral. Y eso, señor presidente, es gravísimo y no tiene precedentes en este Parlamento. Si me veo obligado a personalizar en este debate es porque a día de hoy usted, señor Lambán, es un problema para Aragón. Y lo es en la medida en que encarna un presidente desilusionado y sufriente. Pudo verse ayer, señor Lambán, aunque entiendo que hoy cambiará. Cuyo gobierno solo adquiere protagonismo público, ¿sabe cuándo, señor Lambán? Cuando hay conflicto entre socios. Como ya es habitual en sus intervenciones, ayer se ciñó a sus principios básicos, esos que tanto le gustan. Cuando algo va bien, es mérito suyo y de su gobierno. Cuando no le gusta lo que hay, atacar al anterior gobierno. Ojalá fuese capaz de reconocer la dificultad económica, la grave crisis a la que se tuvo que hacer frente, el esfuerzo que supuso para los españoles, para los aragoneses y para quien tuvo que gestionar la peor crisis económica que se recuerda. Y se hizo, además, afirme usted lo que afirme, sin desmantelar los pilares básicos del Estado de bienestar. Pero usted, en vez de buscar soluciones, busca siempre culpables. Señor Lambán, su gobierno nació sin alma, sin pasión. Fue un mero ejercicio aritmético, señor Lambán. Gobernar exige modelo, exige proyecto, políticas e iniciativas. Usted, durante este año, ha convertido la acción de gobierno en una supuesta batalla ideológica. Y ese, señor presidente, es su error más grave. Porque pretender imponer una ideología es atacar a la libertad de las personas. Porque pretender imbuir la política solo de ideología significa abandonar la senda de la moderación, de la normalidad y del sentido común. Algo que no puede permitirse, señor Lambán, el presidente de todos los aragoneses. No se lo puede permitir. Mire, nos hemos citado aquí para evaluar cómo están los asuntos públicos de Aragón, la calidad de sus servicios, los derechos y libertades de sus ciudadanos, sus cuotas de bienestar y de prosperidad, la posibilidad de desarrollo regional, la capacidad de interlocución de su Gobierno. Pues bien, para que quede clara nuestra postura, el Partido Popular considera que la comunidad autónoma no ha hecho más que perder oportunidades durante
estos 2 años de gobierno. Sí, señor Lambán, perder oportunidades. Y en aquellos parámetros en los que está tímidamente mejor que hace 2 años, como por ejemplo el empleo, no ha sido por su gestión, señor Lambán, no ha sido por usted, sino a pesar de usted. Sí, señores del PSOE, Aragón avanza a pesar de la debilidad de un gobierno sin rumbo, colapsado por un pacto político de izquierdas fallido y totalmente superado. Aragón pierde peso con ustedes y solo está mejor por un cambio de ciclo económico y una mejora en el empleo, impulsados por el Gobierno de España desde el año 2011. Un nuevo escenario que no nos podemos atribuir en exclusiva a los populares. Sería algo que no tendría ningún sentido. De este nuevo escenario de mejora han sido partícipes tanto los aragoneses como el conjunto de los españoles. Y lo han sido asumiendo sacrificios, entendiendo que era necesario en España un gobierno serio, un gobierno que recondujera la situación de un país en un contexto tremendamente difícil. Señor Lambán, Aragón está mejor gracias al esfuerzo de los ciudadanos, gracias al giro liderado por un gobierno de la nación, por un gobierno de España, por un gobierno del Partido Popular. Mire, señor Lambán, de su gobierno esperábamos algo más. Fíjese si sabemos que su presencia nació coja, que desde que presido el Partido Popular de Aragón, mi actitud ha sido de mano tendida. Ahora bien, rechazada permanentemente por usted. No se ha alcanzado ni un solo pacto relevante en esta legislatura porque ustedes no han querido. Han hablado en este tiempo de transparencia, de gobierno abierto, de interlocución, de rendición de cuentas, pero todo han sido palabras vacías y huecas. Frente a su impudor y sectarismo, el Partido Popular no le ha faltado nunca la voluntad de acuerdo. De hecho, antes de entrar en los aspectos concretos de mi crítica, le voy a dejar claro que comparezco por primera vez en este debate de la comunidad con la intención de revalidar ese ofrecimiento de acuerdo. Pero en serio, no con la palabrería vacía que nuevamente ayer volví a escuchar. Lo hago desde mi obligación como responsable del primer partido de esta Cámara, señor Lambán, el que tuvo el mayor respaldo del conjunto de los aragoneses, no lo olvide. Si algo no debería permitirse de un gobierno tan exiguo como el suyo, es que el radicalismo, la intolerancia y los bloques ideológicos le hayan llevado a ignorar y rechazar a una gran parte de la sociedad aragonesa, como ayer con su discurso volvió a demostrar, señor Lambán. Y lo hago también con la esperanza de que cuando acabe los aragoneses hayan asistido a un ejercicio útil, digno y decente de la política, donde a pesar de las diferencias que puedan existir entre unos y otros, podamos conseguir acuerdos. Es posible hacerlo desde la moderación, desde la normalidad, huyendo de los radicalismos a los que se ven obligados. Ayer, señor Lambán, usted huía de los populismos. Quedó bien claro. ¿Y por qué estamos así, señor presidente? ¿Por qué estamos así? Pues se lo explicaré. Su gobierno tenía una mancha de origen y esa mancha no ha hecho más que extenderse. La inestabilidad política de una minoría, apenas 20 diputados, un total de 67, amplificada a conveniencia por unos supuestos socios cuyo único objetivo es sustituirles y no ayudarles en la gobernanza, es una de las grandes respuestas. A estas alturas ya se habrá percatado cuando en julio del 2015 se sentó en la mesa con sus supuestos socios, firmó un pacto trampa que le ha asfixiado poco a poco. ¿No se da cuenta de ese secuestro permanente, señor Lambán? ¿No se da cuenta que ha sido sometido usted de manera voluntaria a un secuestro? Lo más duro hoy no es lo que yo le diga o con lo que le deje de decir, señor Lambán, sino que ni siquiera va a recibir el aprobado de quienes, en teoría, deberían comparecer aquí para defenderle. ¿Tiene alguna duda, señor Lambán? Si la tiene, seguro que dentro de un rato se la van a despejar. Yo no la tengo. En 2017, el Gobierno de Aragón dispone de 470 millones de euros más. Relación techo de gasto, entregas a cuenta, liquidación del 2015. Que me mire ese, señor Gimeno. Pero a usted ya no le preocupa, señor Lambán, lo que es la consolidación fiscal, el que venga detrás carrera, ¿verdad? ¿Qué han hecho con ese dinero, señor presidente? La política económica de este Gobierno no puede calificarse de fracaso sencillamente porque no existe.
Si hubiese un modelo claro, se podrían revertir previsiones que sitúan el crecimiento de esta comunidad autónoma para el 2018 en el 2,7, frente al 3,1 nacional, o cuando la media nacional del conjunto de las comunidades autónomas se sitúa en el 2,9. Es decir, señor Lambán, nos encontramos por debajo de la media nacional por primera vez en muchos años. Usted sabe perfectamente que Aragón es la séptima comunidad más endeudada en relación al PIB y la cuarta más incumplidora con el último déficit público acumulado. Y este año ya no vamos por el buen camino, aunque alguno piense que habrá milagros a partir de estos momentos. Esto no pasa por casualidad, señor Lambán. Esto pasa porque su Gobierno no hace lo que tiene que hacer. Mire, las inversiones de la comunidad autónoma han caído en picado. En 2016 se presupuestaron 136 millones de euros menos que en 2015, un 26%, de los que se dejaron sin ejecutar 67, casi el 50%. En 2017 se presupuestaron 109 millones menos que en 2015 y la previsión de ejecución nos lleva precisamente no al optimismo. Señor Lambán, la obra pública forma parte indiscutible del mantenimiento de una parte importante del tejido productivo, y usted bien lo sabe. Pero usted no hace nada, pero el Gobierno de la Nación sí. En la última semana ha sacado licitaciones por más de 180 millones de euros. ¿Acaso no es cierto? ¿Acaso no es cierto? Si Etamo-Huesca, si más obras de conservación y explotación. Por cierto, se acuerda que están en ejecución los dos tramos de la Nacional 232, ¿verdad?, de Figueruela a San Mayén. Lo digo porque, como fue el señor Morlán a presentarlo hace muchos años a Mayén, igual es que no se acordaba. El Gobierno de la Nación cumple y cumplirá también con los plurianuales. No tengan ninguna duda. Mire, la inversión del Gobierno de Aragón no existe. Eso sí, la política impositiva ha llegado a su apoteosis. Ustedes han establecido una subida de impuestos que ha sido un auténtico atraco al bolsillo del conjunto de los aragoneses. Han convertido a Aragón en la cuarta comunidad con mayor presión fiscal. Este año han ingresado alrededor de 100 millones de euros más por impuestos que en el 2016. Usted es el responsable de aumentar la presión en el tramo del impuesto de la renta sobre las personas físicas, de eliminar las exenciones y bonificaciones en el impuesto de sucesiones, en el que somos la tercera comunidad que más se paga. Lo mismo ocurre en donaciones, que somos la sexta comunidad autónoma que más se paga. Ha subido el impuesto de patrimonio. Somos los campeones, los primeros, señor Lambán. Ha incrementado transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, ha establecido gravámenes a los hidrocarburos, ha puesto en marcha impuestos medioambientales y ha obligado a muchos aragoneses a salir a la calle. Y el culpable de todo esto es usted, señor Lambán. Usted, señor Lambán. Es cierto que todos tenemos el deber de contribuir a lo que es el gasto público, ¿verdad? Y hacerlo mediante lo que es, de acuerdo a nuestra capacidad económica, de conformidad con un sistema tributario justo y con arreglo a esos principios de igualdad, de progresividad. Pero también, ¿verdad? También, señor Lambán, escuche bien, sin carácter confiscatorio. Los aragoneses pagan más impuestos, señor presidente, pero ni usted ni su Gobierno les devuelve ese esfuerzo, señor Lambán. No se les ha devuelto ni en forma de inversiones ni en forma de mejoras en muchos de los aspectos. ¿O no es consciente, señor presidente? Yo le he dicho antes que nuestra comunidad autónoma está creciendo por debajo de la media del conjunto del país. Usted debería saber que este diferencial se produce precisamente porque el impulso de la actividad económica, pues probablemente igual no entra dentro de sus prioridades. No sabemos si ustedes quieren modernizar el modelo productivo, quieren cambiarlo o qué quieren hacer con él. No lo sabemos porque en 2 años no ha explicado cuál es su modelo para generar prosperidad en Aragón. Y ahora se despacha, ayer escuché, con un modelo productivo sostenible, inconcreto, y que no sé si se lo cree ni usted. Eso sí, de medidas económicas pocas, señor Lambán, esas que hacen que el crecimiento garantice el estado de bienestar. No sé si lo entiende, señor Lambán. Y ahora se despacha con eso. Ustedes han aprobado unos presupuestos erráticos que, entre sus múltiples lagunas, adolecen de lo siguiente, señor Lambán. No fomentan la internacionalización ni el emprendimiento. No son sostenibles con la igualdad laboral ni con la inserción de jóvenes. Sacan ayer de la gatera un plan de empleo. Oiga, usted es consciente
lo que dijo cuando hace unos años pusieron en marcha y pusieron una propuesta de un plan de empleo también a raíz del plan Impulso? ¿Usted se acuerda lo que dijo, señor Lambán? Calificó de operación cosmética y de imposible ejecución. Sí, ya sé que debemos ir bien porque se sobresaltan demasiado. Me gusta que se sobresalten, no se preocupe. Oiga, señor Lambán, sí, es que las medidas eran muy parecidas, señor Lambán. Sobre todo en bonificación en materia de seguridad social, señor Lambán. Oiga, y de los parados de larga duración no se acordó ayer, señor Lambán, que existen, ¿verdad? Los parados de larga duración, ¿se acuerda de aquello, señor Lambán? Son ajenos a los emprendedores, a los autónomos, por cierto, con los que se comprometió una ley de apoyo a emprendedores y del trabajo autónomo y, como todo, nada. No han fomentado la actividad de las pymes y no se enmarcan en ninguna estrategia de crecimiento ni competitividad. Y es que ustedes tienen un problema con los emprendedores, con el empuje mismo de la sociedad. La libre empresa, señor Lambán, es una institución social. La libre empresa es una institución social. No la vea como un problema, que es un error, sino como una pieza insustituible para crear empleo y riqueza, señor Lambán. Ayer presumía de varias iniciativas empresariales, de los datos de empleo, de los datos de la afiliación, incluso a la seguridad social, de manera indirecta. Qué importantes y determinantes son los vientos nacionales y qué importante sería también que el Gobierno de Aragón empujara en la dirección correcta. A esto, señor presidente, hay que sumar otra realidad. A pesar de contar con más recursos, a pesar de castigar a los aragoneses con más impuestos, pese a todo esto, con usted ha habido un empeoramiento de los servicios públicos. Un ejemplo paradigmático de esta pésima gestión la encontramos en el Departamento de Sanidad. Han pasado 2 años desde que se pronunciara su discurso de investidura, en el que se comprometió literalmente a reducir las listas de espera, a construir el Hospital de Alcañiz y agilizar las obras del Hospital de Teruel. 2 años y medio después del Hospital de Teruel no hay noticias. Bueno, sí, que van a aprobar un plurianual. No da plazos, no presenta un plan para ese futuro hospital, pero eso sí, por lo que sabemos, no tendrá radioterapia y tampoco habitaciones individuales. ¿No le parece tremendo, señor presidente, que antes que se presente el proyecto ya los turolenses tengan que salir a la calle a defenderse recogiendo firmas? Una vez más, estos son sus desastres. En Alcañiz las obras comenzarán con apenas 2 millones presupuestados, con unos movimientos de tierras, cuando el centro ideado por usted, por el Partido Popular, podría ya estar prácticamente funcionando. Y las listas de espera, pues todos sabemos. Pero eso sí, gastando en conciertos sanitarios un 50% más que hace 2 años. ¿Lo sabe, señor Lambán? ¿Piensa hacer algo para revertir esta evidencia? ¿Qué tiene que decir de los hospitales periféricos, de las urgencias, del transporte urgente sanitario, de los centros de salud de Huesca, del Hospital de Jaca, del Hospital de Barbastro? ¿Es consciente de los déficits que tiene, señor Lambán? Se cubrió de gloria su consejero cuando afirmó que los profesionales jóvenes solo querían vivir en Zaragoza y él no les puede obligar. Sí, usted, señor Zelaya. Es cierto, bastaría con que les pagase algo más y un poco mejor y les ofreciese más estabilidad. Señor Lambán, le escuchaba hace unos días muy satisfecho porque la sanidad aragonesa figuraba en 3er lugar tras País Vasco y Navarra, según un informe de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. Yo me alegro que esté satisfecho por eso. Pero ¿sabe dónde ubicaba esa evaluadora hace 2 años a la sanidad aragonesa? Hace unos años. En 2º lugar, señor Lambán. En 2º lugar. Usted no ha mejorado la sanidad y han perdido la confianza de los profesionales. No hace falta más que leer las hemerotecas. Como han perdido la confianza de las familias en materia educativa. ¿Sabe por qué, señor Lambán? Porque su gestión en esta materia es sectaria. Comenzó la legislatura apelando a un gran acuerdo para construir un modelo educativo basado en el consenso y la participación. Mire usted, señor presidente, desató un ataque furibundo contra la educación concertada. Hizo que 30.000 personas saliesen a la calle a pedir libertad y tuvo que ser la justicia quien reparase el desaguisado. Por cierto, una justicia a la que ustedes atacaron y menospreciaron en un ejercicio impropio de un presidente de Gobierno.
¿Y todo por qué, señor Lambán? ¿Recuerda cuando le dijeron que le aprobaban los presupuestos y cerraban 28 aulas de la concertada y cesaban al señor Gimeno? Ya le dije que no me alegraba de ello, señor Gimeno. ¿Me lo invento acaso, señor Lambán? Su responsabilidad puso en riesgo los derechos de las familias para elegir en libertad la educación que quieren para sus hijos. Usted sabe que ha provocado una importante fractura social, utilizando la educación de una manera partidista. Sí, señor Lambán, de una manera partidista. Nosotros no vamos a hacer de la educación ningún foco de conflicto, mientras yo sea el presidente del Partido Popular. No tengan ninguna duda. Y tampoco vamos a colaborar. Señorías, que vamos por favor, bien guarden silencio. porque siguen protestando. Me gusta que estén así de alterados. Miren, no vamos a colaborar tampoco en desmantelar la educación concertada, que es lo que pretenden ustedes. Y no lo digo yo, lo han dicho ustedes. Una vez aprobados los presupuestos, no será posible aprobar modificaciones con el voto favorable del Partido Popular si no se cuenta con el voto afirmativo de Podemos. Es necesario, les suena a ustedes, ¿verdad? Les suena también. Es necesario dejar de financiar aulas en aquellos centros privados concertados. Compromiso de no incrementar ninguna vía en ningún centro concertado. ¿Recuerda estas frases, señor Lambán? Forman parte del documento que firmaron PSOE y Podemos para la aprobación de los presupuestos del 2017, después de que nosotros les salvásemos el techo de gasto. De este documento, señor Lambán, de este documento, señor Sada, por lo que usted me llegó a decir que era un peligro para los aragoneses. De este documento, ¿por qué se rasgan tanto las vestiduras entonces? ¿Por qué se rasgan tanto las vestiduras? Se lo voy a decir. Realmente ha sido uno de los ejercicios de cinismo político más lacerante y mediocre al que ha asistido en muchos años. Ustedes no van a jugar con nosotros porque Podemos juegue con ustedes. Ustedes tengan bien claro que con nosotros no van a jugar. Si quieren hablaremos, pero jugar no van a jugar. ¿Dónde están los colegios públicos que prometió, señor Lambán? ¿Dónde está la mejora? ¿Me puede decir qué pasa con el transporte escolar? ¿Con los alumnos de especiales dificultades? ¿Usted entiende la gestión de la educación como un posible caradero de votos? Sí, nosotros no. Por eso, a estas alturas, aún está a tiempo de que las fuerzas mayoritarias de este Parlamento podamos avanzar en un pacto por la educación. Un pacto alejado de sectarismos que dé respuesta real a los problemas del sector. Un pacto que tenga al alumno como sujeto principal del mismo, que persiga el gozo escolar, que salvaguarde la libre elección, que garantice las infraestructuras necesarias, que ofrezca una carrera profesional digna a los profesores, entre otras cosas. La educación aragonesa se gestionaría con más eficiencia si existiese ese pacto, señor Lambán, como ocurriría probablemente con el resto de servicios públicos fundamentales. Señor Lambán, su patrón es un tanto extemporáneo. Su ideario necesita una mano de pintura y un baño de realismo. Me atrevo a decirle que usted no es un socialdemócrata del siglo XXI. Un progresista hoy debe recuperar un pensamiento que entienda que si no se protege la libertad y la iniciativa individual no va a haber una mejora social. La sociedad igualitaria y justa que todos ansiamos ya no depende de la burocracia o del reparto de ayudas y subvenciones. Eso es lo que pretenden hacernos ver su fallida coalición de izquierdas. La sociedad del mérito y la capacidad es la que nos ha traído hasta aquí, con unos valores comúnmente aceptados y consagrados a su vez en un corpus legislativo que le dan carta de naturaleza. Su concepto paternalista de sociedad benéfica es viejuno y poco transformador, señor Lambán. En servicios sociales ha demostrado cómo entiende esa política de subsidio. Perfectamente. Es en servicios sociales como han demostrado cómo entienden su política de subsidio. Han utilizado la emergencia social como un mantra, poniendo sobre la mesa proyectos, la mayoría de los cuales no se han llevado a cabo. Y cuando lo han hecho, siempre empujado por Podemos, no han sido capaces de reconducir la situación. ¿Sabe usted que en 2016 el número de familias aragonesas con dificultades para llegar a fin de mes ha aumentado? Han utilizado el daño inferido por la crisis económica en familias enteras para fines electoralistas como un lema. Sin reparar, además, en que detrás de las ayudas, de los decretos, de las leyes, había personas. Sirva el ejemplo del ingreso aragonés de inserción,
donde aumenta el número de personas que lo cobran y se enquista la bolsa de pobreza de las que todos quieren salir. Prometieron una renta social básica, pero su proyecto de ley deambula por las Cortes porque no les gusta ni a ustedes, señor Lambán. Lo presentaron bajo amenaza de Podemos, pero desde que llegó a esta Cámara no ha hecho más que recibir modificaciones. De hecho, de sus 38 artículos, solo uno ha quedado en ponencia, tal y como estaba redactado en su proyecto original. ¿Ustedes realmente ansían una ley de renta social básica que sustituya al ingreso aragonés de inserción? ¿O se trataba solo de contentar a sus pseudos socios? 2 años después de su gran compromiso para el pacto de investidura, la realidad lo está poniendo en evidencia. Algo parecido ocurre con la dependencia. Es cierto que hay más personas reconocidas, pero en el grado 1, que son los que menos cantidad de esos servicios perciben al mes. El número de dependientes de grado 3, que es el grado en que los beneficiarios necesitan y reciben las ayudas importantes, apenas ha aumentado. Comprueben los datos. Comprueben los datos. No me voy a detener especialmente en otros departamentos o ámbitos de la gestión autonómica porque no pasan de ser lo mismo, pero permítame que le manifieste una cosa. Salvo que esté en error, señor Lambán, ayer escuché en su discurso el anuncio de 9.671 plazas nuevas para la Administración autonómica. Supongo que algunas estarán cubiertas, otras probablemente no. Usted lo dijo. Aragón tiene 50.000 funcionarios, aproximadamente. El plan económico-financiero dice lo que dice, señor Gimeno. Destinamos el 53% aproximadamente a capítulo 1, cuando la media española está en el 48%. ¿No es consciente, señor Lambán, que este camino es avanzar en el desequilibrio estructural económico de esta comunidad? ¿Es consciente de ello? ¿Es consciente de ello? ¿Sabe lo que supone, señor Lambán? Mire, en universidad, sin perjuicio del acuerdo de financiación, que se lo reconozco, usted firmó un pacto por la ciencia del que ya nada se sabe. En desarrollo rural y sostenibilidad se enreda con la paz social y se olvida de los productores. Lo del INAGA no tiene perdón de Dios. Y en concreto con el sector del porcino, que es una auténtica vergüenza, señor consejero. Preocúpese, señor Lambán, de que se desbloquee el pago adelantado de la PAC. No abandonen al sector primario como lo están haciendo, porque los agricultores y los ganaderos de Aragón nos permitieron mantenernos en los momentos más difíciles. Y hoy, en momentos de recuperación, no tienen nada a cambio de su Gobierno, a pesar de los 470 millones de euros más, a pesar de los hachazos impositivos que sufren. Ustedes rechazaron enmiendas del Partido Popular que pretendían aumentar la inversión en nuevos regadíos y el apoyo a jóvenes agricultores. Las rechazaron. Ahora bien, estimaron otras de quienes les tienen secuestrados. Por ejemplo, estimaron un banco de tierras públicas, un programa de reparto de frutas y hortalizas en colegios y una página web para medir la calidad del aire. Yo no digo que no sean cosas importantes. Yo he dicho lo que estimaron. No he calificado nada. Esas son sus aportaciones en materia de agricultura y esas son las acciones que usted reflejó en los presupuestos, señor Lambán. Esas son. Y si quiere que siga con la justicia y con la modificación que aprobó su Gobierno del decreto de justicia gratuita, que no convence a nadie. Por cierto, ni una sola palabra ayer de justicia ni interior. Ni una sola palabra, señor Guillén. Ni una le podía haber aconsejado al señor Lambán. O hablamos también del Departamento de Vertebración, que le ofreció como talva de salvación a Chunta, aunque sin €1 para gastar. Así es la vida. Por cierto, en un año con muchos fallecidos, y no quiero que se me interprete mal, ni una medida para reducir la siniestralidad en puntos negros. Habría que avanzar en ese escenario. En cultura, la vía para recuperar los bienes es la legal. Nos va a tener a su lado, señor Lambán. No voy a extenderme ahí más. Si hablamos de acontecimientos históricos, recuerde qué pasó en Sigena, porque ayer me parece que se le olvidó. Ya se lo explicaré si quiere luego. Después de tantos acontecimientos históricos se olvidó de quién arrasó Sigena. ¿Lo recuerda? Luego se lo cuento. Ahora bien, con el tema de los bienes, eviten situaciones ridículas buscando soluciones negociadas como ya
ocurrió porque no va a ninguna parte. Mire, pasaríamos la mañana enumerando sus déficits, repasando los incumplimientos. Probablemente resultaría aburrido. Eso ya lo hizo usted ayer, repasar todos los déficits existentes. En vez de exponer sus logros, tuvo que volver a repetir las mismas promesas, señor Lambán. ¿Cómo puede tener el cuajo, además, de proponer 16? Señora presidenta, cuando tiene 11 atascadas en esta Cámara, señor Lambán. Quienes nos están escuchando saben perfectamente que usted preside un gobierno sin brújula. Y lo peor, que quien debería marcar el norte es el más desorientado, que es usted, señor Lambán. Mire, identificar lo esencial no quiere decir construir un Estado raquítico y débil frente a las debilidades del mercado o a los intereses de los poderosos, pero tampoco limitar la Administración a un sentido benefactor. Usted con su política, o mejor dicho, con su falta de política, demuestra que no ha identificado lo esencial. Sin políticas activas no vamos a frenar uno de los principales problemas de nuestra comunidad autónoma, que es la despoblación. Es una misión de todos, con un fin, que nuestras políticas consigan invertir la tendencia. En Aragón debemos llevar adelante un gran pacto de unidad de acción. Tenemos la obligación de fortalecer nuestros municipios y contribuiremos a fortalecer también este gran país que es España, que buena falta le hace. Aragón no solamente es una comunidad que gestiona 5.000 millones de euros, señor Lambán, en servicios que afectan al conjunto de los ciudadanos. Es, además, una parte esencial de la nación española, que, como tal, tiene la obligación de contribuir al debate y tiene la obligación de contribuir a la unidad. Y por eso quiero aquí ratificar con claridad en esta intervención nuestro posicionamiento frente a los intentos independentistas de algunos de nuestros vecinos. La fortaleza de Aragón y de los aragoneses es mucha. La responsabilidad de un presidente de Aragón es empujar y ayudar. Y eso es lo que hoy le cuestiono, señor Lambán, que usted, con su radicalismo, sus batallas ideológicas y su apego al sobresalto, se ha convertido en un elemento de lastre y no de apoyo. Todavía está usted a tiempo. Nosotros estamos dispuestos, señor Lambán. Está a tiempo de impulsar un pacto educativo. Está a tiempo de abordar una revisión de un sistema impositivo justo. Está a tiempo de poder hablar de políticas de crecimiento. Está a tiempo de poder sacar adelante una reforma de redistribución competencial de las entidades locales. Está a tiempo de dotar al Gobierno de Aragón de estabilidad y solvencia. Señor Lambán, le ofrecemos diálogo y acuerdo. Hoy lo vamos y lo volvemos a hacer. Y si usted quiere, le pongo hasta fecha, el 8 de octubre, esa fecha que lleva usted grabada a fuego aquí en el pecho, señor Lambán. Esa fecha que le interesa a usted, pero no al conjunto de los aragoneses. Pero hasta ese punto vamos a ser generosos, no por usted, por Aragón. Le pido que ejerza de presidente de Aragón, que le recuerdo que por eso, solo por eso, usted puede estar hoy aquí. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, ¿desea hacer uso del turno de réplica? Tiene usted la palabra, dispone de 30 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Me llama usted doliente y desvalido, señor Beamonte. Pues bien, lo pensaba ya antes, pero después de escuchar su discurso no tengo ninguna duda en calificarle a usted de torpe, errático, contradictorio, absolutamente desmesurado, instalado en la derecha más rancia y aplicándole unos versos de don Antonio Machado referidos a Castilla. Usted, señor Beamonte, desprecia cuanto ignora. Desprecia mucho e ignora todavía más. Habla usted insistentemente de las primarias del Partido Socialista del día 8 de octubre y lo hace usted. Yo ayer en mi intervención no hablé de las primarias ni del 8 de octubre, ni voy a hablar en todo el debate. Cuando empezó este proceso, que a ustedes les resulta absolutamente desconocido, desde luego el Partido Popular de estrés democrático no padecerá,
no morirá, no fenecerá, fenecerá de otro tipo de afecciones patológicas en su organización, pero de estrés democrático no fenecerá. Cuando empezó el proceso de primarias, usted me pedía, y otros líderes políticos me pedían, que no mezclara las primarias con mi labor institucional. Y me pareció una petición tan absolutamente razonable que me he empeñado a fondo desde el primer momento en que no se produjera esa mezcla. Yo hago un discurso y un proceso en las casas del pueblo y otro discurso y otro proceso aquí. Yo no he convocado las primarias porque me apeteciera hacer unas primarias en Aragón. Es que el Partido Socialista, en sus estatutos, establece que una vez pasado el Congreso Federal, en todas las federaciones hay que hacer unas primarias para elegir al secretario general, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Es verdad que eso supone en cualquier organización democrática, repito, ustedes no tienen ese problema, es verdad que eso supone un estrés determinado, del cual una organización política sale fortalecida. Pero no haga usted trampas, señor Beamonte. No soy yo quien mezcla los procesos. Es usted quien de manera interesada mezcla los procesos. Es usted quien de manera interesada los trae a este Parlamento para enmascarar algo absolutamente patético. Que usted no tiene nada que decir a Aragón, nada que proponer a Aragón, que usted no es alternativa en modo alguno a la gobernanza de Aragón. El 9 de octubre, señor Beamonte, seguiré siendo presidente del Gobierno de Aragón. En el próximo debate del Estado de la Comunidad seguiré siendo presidente del Gobierno de Aragón y seguiré hablando de logros, cosa que su antecesora era incapaz de hacer porque no conseguía ninguno. Y seguiré hablando de proyectos de futuro, que es lo que caracteriza a cualquier gobernante democrático, poniéndoles fecha, lugar y hora. Y en julio de 2019, señor Beamonte, seguiré siendo presidente del Gobierno de Aragón porque la historia ha demostrado que a usted le cuesta 3 legislaturas ganarme unas elecciones cuando coincidimos en una institución. Luego el señor Beamonte dura uno solo en la institución que ha conseguido después de perderla 3 veces consecutivas. Habla usted de inestabilidad, señor Beamonte. Habla usted de inestabilidad. Señorías, por favor. Y lo hace con un cinismo supremo, porque olvida que el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, siendo la primera fuerza del Parlamento, está en una situación igual o peor con la que tengo yo. Es incapaz de llevar ninguna ley al Parlamento porque sabe que le van a ser bloqueadas todas. Para pactar un presupuesto con el PNV tiene que hacer unas concesiones que rompen de arriba abajo la equidad fiscal y la equidad de asignaciones de recursos en todo el país. Con Podemos, señor Beamonte, yo cumplo pactos de investidura y soy cumplidor de mis pactos. Ustedes no son cumplidores de pactos. Ustedes tuvieron que entregarse atados de pies y manos y al PNV para sacar un presupuesto, arruinando casi desde el comienzo la posibilidad de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que va bastante mal encaminado. Rehén de Podemos yo no soy. El señor Rajoy del PNV absolutamente todo. En 2 años de gobierno, señor Beamonte, en 2 años hemos hecho bastante más en todos los órdenes de la vida pública, en todas las políticas públicas imaginables, que el gobierno anterior en 4 años. Hablaba usted de reconocer la realidad y si algo puede decirse de mi discurso de ayer es que fue un discurso reconocedor de la realidad en todos sus términos, de la realidad pasada, presente y futura. Hablé de la mejora sustancial de los servicios públicos y di cifras de ello. Por tanto, oponerse a eso es despreciar cuanto ignora, que, repito, es mucho. Desprecia mucho más de lo que le convendría e ignora casi todo. Señor Beamonte, se nota que está recién llegado a la política autonómica.
Hemos actuado en educación, en sanidad, en servicios sociales. Hemos revertido de arriba abajo la situación que nos encontramos de un Gobierno que fue, paradójicamente, campeón en recortes y campeón en déficit, lo cual ya es rizar el rizo de la excelencia en la gestión. En cuanto a política económica, señor Beamonte, ¿le ha contado a alguien lo que fue realmente el Plan Impulso? Esa broma pesada que fue para Aragón el Plan Impulso, que fue ni más ni menos que habilitar 70 millones pretendidamente dirigidos a fomentar el empleo y que sirvieron para pagar nóminas de maestros y de médicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Que no se invirtió del Plan Impulso ni un euro en políticas de jóvenes. Y se paró ayer a escuchar, siquiera por delicadeza o por cortesía, cuáles son los contenidos de las políticas económicas de este Gobierno, que consisten ni más ni menos que en reactivar los sectores estratégicos de la economía aragonesa. Y se ha parado usted a pensar en los logros ya conseguidos en ese terreno. En agroalimentación, nosotros traemos Bonárea. Ustedes hicieron un plan de desarrollo estratégico de la agroalimentación en la que a Mercazaragoza le asignaban una línea. Esa era su visión de cómo ha de funcionar la agroalimentación aragonesa. Ustedes tuvieron bloqueado durante 4 años el desarrollo de las eólicas, y eso que tenían en su Gobierno al consejero del Gobierno anterior que había tratado de impulsar las eólicas y que le habían estallado en las narices. Ustedes en 4 años fueron incapaces de hacer nada. Nosotros, mediante un decreto en el mes de septiembre del año 2016, hemos desbloqueado ese sector y eso va a permitir la inversión de cerca de 3.000 millones de euros en la comunidad. Eso es política económica, señor Beamonte. Política económica es reactivar la logística, algo que ustedes paralizaron absolutamente porque la logística les interesó para otros fines perfectamente imaginables. Y como se desentendieron de la logística, Amazon, señor Beamonte, en vez de estar en plaza, está en la plataforma del Plat de Llobregat. Eso es política económica. Lo de ustedes era inacción y pereza llevada a su máxima expresión. Señor Beamonte, lo que pasa es que ustedes en ese momento estaba dedicado a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de Tarazona, una cosa era parecida a la otra y no se enteraba en absoluto de lo que ocurría en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Habla usted de economía y habla de diferenciales negativos que tenemos con el resto de España. Y en ese sentido sí que he de compartir con usted una reflexión que yo me hago, y es porque el PIB, el crecimiento, está funcionando de una manera dispar en España y en Aragón desde hace algunos años. Es posible, hay economistas que se pronuncian en esos términos, que el crecimiento superior a la media acaecido seguramente con motivo de la Expo antes del año 2011, produjo después una especie de caída del crecimiento superior a la del resto de España, porque quiero recordarle que en el año 2012 Aragón tuvo un descenso del 4,4 frente al 2,9 de España. La economía aragonesa ese año se desplomó. Siguió desplomándose en el año 2013 con unos diferenciales brutales respecto al resto de España. Y creo sinceramente, señor Beamonte, y no es un mérito que me atribuya porque ya dije ayer que la economía actúa sobre todo en cuanto a las decisiones políticas se refiere, movida por decisiones del Estado y de la Unión Europea, por tanto, sin atribuirme ningún mérito en ello, creo simplemente ser fiel a la realidad, afirmando que en este momento Aragón se aproxima en sus cifras de crecimiento a la media nacional. Este año, después de las revisiones hechas por el propio Gobierno de Aragón, por el BBVA y por otros organismos medidores de este tipo de evoluciones de la economía, estoy en condiciones de prácticamente asegurarle que Aragón crecerá igual o una décima como mucho menos que el resto de España. Estaremos en el 2,9 nosotros, en el 3 el resto del país, y en el año 2018 no hay pronóstico que diga que no creceremos igual que en el resto de España. Ahora bien, hay otros indicadores, señor Beamonte, que son francamente alentadores. Uno de ellos es el del empleo. Según la EPA, la tasa de paro ha bajado en España desde 2015, la etapa en la que nosotros llegamos al Gobierno, 5,15 puntos. En Aragón ha bajado
5,62. Es decir, el desempleo está cayendo más aquí en Aragón que en el resto de España. La seguridad social, el índice de afiliados a la seguridad social está creciendo más en Aragón que en el resto de España. Los ocupados se están incrementando más en Aragón que en el resto de España. Y si atendemos a las cifras del paro registrado, las del mes de agosto, que es el más cercano que tenemos, son francamente esperanzadoras. En agosto había 68.000 parados. Somos la región con una mayor disminución interanual, el 12,6%, un decremento superior en 4 puntos al del resto de España. La disminución supera en casi 10 puntos a la de España. Los afiliados a la Seguridad Social han crecido más que en el conjunto de España. Por tanto, si el empleo va bien, si el empleo va netamente mejor que en el resto de España, poca preocupación nos puede suponer estar una décima por debajo en materia de crecimiento respecto al conjunto del país, porque estoy seguro que con ese comportamiento del empleo, si persevera así 2 o 3 años, estaremos por encima de España también en crecimiento. Lo estamos, señor Beamonte, en otras materias del funcionamiento de la economía, en índice de producción industrial, en exportaciones y en otros indicadores importantes. Y lo que me parece relevante es señalar, el índice de confianza empresarial en Aragón es superior al de la media de España, el índice de confianza empresarial en el futuro de la economía. Y si usted mira el índice de confianza empresarial de los empresarios aragoneses en el segundo trimestre del año 2015, cuando ustedes estaban todavía gobernando, verá que en aquel momento la confianza de los empresarios en el futuro de la economía aragonesa era inferior a la del conjunto del país. Por tanto, creo, señor Beamonte, que esos pronósticos negativos que usted hace de la economía son otra parte más de esa visión errática, desajustada y absolutamente imbuida de ese desprecio a lo que ignora que ha caracterizado su paso por esta Cámara desde que llegó a ella hace un par de años. Señor Beamonte, me acusa de sectarismo. Me acusa de gobernar de espaldas a la realidad. Me acusa de estar solo. Me acusa de no tener prácticamente relaciones ni conmigo mismo, en ese exceso que tanto le caracteriza en sus intervenciones públicas, aunque hay que reconocer que luego en privado puede llegar a ser absolutamente encantador. Me acusa de todo ese tipo de cuestiones cuando la evidencia, la praxis, demuestra justamente lo contrario, que el único grupo parlamentario que hay aquí aislado de la realidad, aislado del mundo y aislado del resto de Aragón son justamente ustedes. Que son muchos, es verdad, que son muchos, pero que se relacionan exclusivamente consigo mismos. Con el Gobierno de España, del señor Rajoy, tenemos mejor relación nosotros que ustedes o del que la tenía la señora Rudy. Hemos conseguido una bilateral con efectos. Hemos conseguido del Ministerio de Fomento compromisos que no consiguió la presidenta del Gobierno anterior y que se están materializando. Creo que es bastante significativo, que ni siquiera con el propio Gobierno de España y con el Partido Popular de Madrid sean capaces de llevarse bien, a no ser que se lleven bien con el Ministerio de Defensa. Me acusa, señor Beamonte, de estar aislado. Pero lo cierto es que este Gobierno es el que ha pactado con Aquitania para desatascar de una vez por todas la reapertura del Canfrán, algo que ustedes fueron absolutamente incapaces de hacer. Hemos recuperado el diálogo y el acuerdo con la Universidad de Zaragoza, a la que ustedes tuvieron condenada a pan y agua durante 4 años en lo que es un auténtico crimen de lesa patria, tratándose de una institución tan importante como la universidad. Hemos recuperado el diálogo con el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay una ley de capitalidad. La anterior presidenta, que había sido además alcaldesa de Zaragoza, no consiguió ese acuerdo en 4 años. El diálogo social en esta legislatura es un diálogo vivo y productor de acuerdos importantes. En la legislatura pasada simplemente no existió.
Las diputaciones provinciales, esas instituciones que tanto queremos usted y yo, fueron ignoradas por el Gobierno anterior, hasta el punto de que desde la Diputación tenía que financiar usted los colegios públicos de algunos municipios de la provincia porque el Gobierno no lo hacía. Este Gobierno mío se está relacionando con las diputaciones provinciales y haciendo acuerdos importantes con ellas en materia de banda ancha, en materia de financiación y de gestión de fondos europeos. Hemos hecho acuerdos con comunidades autónomas para impulsar la logística, con Valencia, con Andalucía, con Cataluña. Hemos hecho acuerdos y activado a fondo el funcionamiento del tercer sector, facilitando a través de una ley de concertación social que puedan acceder a la gestión de los servicios sin competir con las empresas privadas del ladrillo, que es el modelo que a ustedes les gustaba. Hemos hecho acuerdos con los ayuntamientos de Sallent y de Benasque para desatascar asuntos que llevaban muchos años encallados para desarrollar de manera fehaciente la nieve en el Pirineo. Y, señor Beamonte, hemos tenido unas relaciones de colaboración con todas las fuerzas políticas de este Parlamento para sacar adelante asuntos importantes. Gracias a un partido que es bastante más responsable que ustedes, que es Podemos, se pudo desatascar la gestión de la concertada. Si fuera por usted, los maestros de la concertada aún no habrían cobrado. Si fuera por usted, los maestros de la concertada aún no habrían cobrado. Podemos, haciendo un ejercicio de responsabilidad, desbloqueó ese asunto para que la concertada pudiera cobrar, y eso que ese no es el modelo que ellos tienen como favorito entre los métodos educativos que prefieren. Señorías, nos hemos entendido con Ciudadanos y con el PAR para desatascar ese asunto y otros. Señor presidente, un momento, por favor. Por Ciudadanos o por el PAR, en este momento la contratación de personal en servicios de educación estaría imposible de hacer porque ustedes la votaron en contra el otro día en la Comisión de Hacienda. 630.000 euros para la eficiencia energética no se podrían gastar porque ustedes estuvieron en contra en la Comisión de Hacienda. 600.000 para violencia de género. 600.000 para violencia de género no se podrían gastar porque ustedes estuvieron en contra en la Comisión de Hacienda. 950.000 para una obra de emergencia en la carretera de Pujarruego tampoco se podrían gastar porque ustedes estuvieron en contra en la Comisión de Hacienda, demostrando, señor Beamonte, demostrando que los que ustedes están solos frente a todos, los que ustedes están frente a todos en soledad, en la soledad más absoluta, son justamente ustedes. A ustedes los intereses de los aragoneses les importa un bledo. Ustedes están en la política por alcanzar el poder, por detentar el poder a cualquier precio, aunque luego no sepan exactamente qué hacer con él, porque su paso por los gobiernos se traduce en más pobreza, en destrucción de los servicios públicos, en destrucción de los derechos y en inacción absoluta en todo lo que tiene que ver con la economía, porque ustedes se desentienden absolutamente de esa empresa de la que usted dice ser firme defensor. Yo, señor Beamonte, también soy firme creyente en la libertad de mercado. Yo soy un firme creyente en la economía social de mercado y asigno un papel importantísimo a la empresa privada, asigno un papel importantísimo al emprendimiento, porque creo que es el verdadero motor de una sociedad. Y lo hemos demostrado llegando a acuerdos en todos los ámbitos, en todos los foros de diálogo social que existen en nuestra comunidad autónoma, y lo hemos demostrado dejando muy claro que nuestro concepto de gobierno emprendedor no pasa por sustituir a la iniciativa privada en el desarrollo de la economía, sino por colaborar con la iniciativa privada en encaminar sus esfuerzos por aquellos sectores que puedan resultar estratégicamente más importantes para la generación de empleo. Nuestra política económica, señor Beamonte, que existe, que ha sido explicitada, y si no, vuelva a leer hoy el discurso que pronuncié ayer ante esta Cámara, nuestra política económica se ha basado en activar, se lo vuelvo a repetir, los factores de la oferta, que es a través de los únicos que de manera directa, con repercusión presupuestaria, puede actuar un gobierno, y en ejercer como gobierno realmente emprendedor. Activar la economía a través de la oferta es estimular el diálogo social.
Y llevamos ya 4 grandes acuerdos alcanzados en esta legislatura. En la pasada legislatura, como ustedes en realidad no creen en la política para prácticamente absolutamente nada, no hubo ninguna muestra importante de diálogo social. Activar la economía a través de la oferta significa desarrollar a fondo la formación profesional. Ustedes se desentendieron totalmente de la formación profesional. Activar la economía a través de la oferta es estimular la innovación. Vamos encaminados a una sociedad del conocimiento en la que el conocimiento, la investigación I+D+I se convertirá en el principal factor de crecimiento. Sabemos que es una inversión, que son unos recursos que desde el punto de vista electoral no tienen prácticamente ningún retorno. Y, sin embargo, hemos decidido apostar por eso porque sabemos que cada día que una sociedad, que cada día que un país pasa sin invertir en I+D+I, sin invertir en investigación, sin invertir en nuevas tecnologías, es un día de retraso que instalamos en nuestro calendario respecto a los países que sí toman en serio la investigación y que se están poniendo a la cabeza del desarrollo del mundo globalizado. Y sabemos también que a partir de la oferta un Gobierno puede desarrollar tareas de emprendimiento, repito, no sustituyendo la iniciativa privada, sino estimulándola y marcándole el camino en sectores estratégicos. ¿Le parecieron poco explícitos los compromisos del Gobierno de Aragón y los logros ya conseguidos en el desarrollo de esos sectores estratégicos? ¿Le pareció poco explícito que se hayan vendido 500.000 metros cuadrados en los polígonos de las plataformas logísticas de Aragón frente a una cifra del Gobierno anterior que fue prácticamente nula porque, repito, la logística les interesaba para otras cosas, como se puso de manifiesto? ¿Le parece que no es un logro conseguir las relaciones con los puertos o con la ciudad china de Yiwu? ¿Le parece que no es un logro la instalación de Bonaria y el desarrollo de otras industrias cárnicas en la comunidad? ¿O la creación de ese clúster del porcino demandado por el sector, con el que, por supuesto, hablamos y dialogamos mucho porque tenemos la buena costumbre de hablar y de dialogar mucho con las empresas porque, repito, las respetamos y las valoramos en lo que se merecen? ¿Le parece un logro menor la Field Commission o multiplicar por 10 las ayudas dirigidas al sector de la cultura, que es uno de los sectores en los que más se puede confiar para generar una imagen positiva de Aragón en el conjunto del país? ¿Le parece, en definitiva, señor Beamonte, un logro menor desatascar lo que ustedes mantuvieron atascados durante 4 años, como es el sector de las renovables, para que se puedan invertir en Aragón más de 3.000 millones de euros en los próximos años y crear muchos miles de puestos de trabajo? ¿Le parece que eso es carecer de política económica? ¿Le parece, señor Beamonte, que eso es carecer de un modelo productivo, de un modelo económico para Aragón? Creo, sinceramente, que si recapacita, que si vuelve a leer otra vez el discurso, si piensa bien en lo que ha dicho, llegará a la conclusión de que una vez más ha actuado torpe y erráticamente y se ha equivocado en lo que ha dicho. Y como le ha ocurrido ya en muchas ocasiones, seguro, señor Beamonte, que en algún momento, más temprano que tarde, tendrá que rectificar. Por lo demás, en asuntos relacionados con la gran política, con la política nacional, con la reacción que ha de tenerse ante asuntos muy graves que están ocurriendo en este momento en España, seguramente usted y yo estaremos más de acuerdo de lo que muchos puedan pensar. Pertenezco a un partido político que se caracteriza fundamentalmente por 3 cosas. Por ser un partido político de izquierdas, por ser un partido político profundamente constitucionalista y por ser un partido político europeísta. La izquierda es la seña de identidad que prevalece en la gestión autonómica de cualquier gobierno, porque, en definitiva, en el ámbito autonómico se gestionan servicios, se gestiona política de inversión social. Y, en hecho, la convergencia entre los grupos de izquierda es mucho mayor que la que se pueda tener con los grupos de derecha, como son lo que justamente representan ustedes, aunque a veces en situaciones demasiado extremas. Pero en lo que se refiere a defender una posición constitucional y una idea de España, yo confieso que la suya es muy parecida a la nuestra, y digo la suya a la nuestra porque su incorporación al consenso constitucional fue bastante más tardía que la del resto de los actores políticos de la época. En este momento, como consecuencia, señor Beamonte, del intento secesionista de Cataluña, he dicho hasta la saciedad que el Gobierno de España, que el Gobierno del señor Rajoy, tiene todo mi apoyo.
Estoy convencido de que al revés no ocurriría. Estoy convencido de que si este desafío lo tuviera que afrontar un presidente de gobierno socialista, ustedes estarían poniendo palos en la rueda como han hecho siempre. Pero lo afronta un gobierno del Partido Popular y, como ocurrió con el terrorismo y con las políticas de Estado más importantes, van a tener ustedes todo el apoyo del Partido Socialista para todas las acciones que de aquí al 1 de octubre ustedes tengan que impulsar desde el Gobierno. Todo el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Y espero, sinceramente, por seguir hablando de Cataluña, que a partir del día 2 de octubre nos pongamos manos a la obra para tratar de hacer frente al gran desafío que tenemos en esa querida parte del país, porque es un desafío importante, y empecemos a actuar por la vía de la política. Señor Beamonte, procuro no ser sectario en este tipo de cuestiones y empiezo por reconocer que gran parte de la responsabilidad de lo que ocurre en Cataluña la tuvo el tripartito catalán, que destapó la caja de los truenos. Creo que la responsabilidad fundamental fue del Partido Popular por llevar el Estatuto al Tribunal Constitucional. La responsabilidad fundamental. Pero eso no sirve sino de consuelo o de ejercicio histórico, porque lo cierto es que el problema está en este momento planteado con toda crudeza y creo que hasta el señor Rajoy, que hasta el momento había asistido impasible a lo que ocurría al otro lado del Noguera Ribagorza, hasta el señor Rajoy es consciente de la importancia del desafío. Hasta el señor Rajoy es consciente de que este país, desde el arranque de la democracia, no había habido un problema de tal magnitud como en el que en este momento estamos viviendo en relación con Cataluña. No es cuestión menor que tengamos que asistir dentro de pocos días a un presidente del Gobierno de España ordenando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado impedir que se cumpla una orden de un presidente autonómico como es el presidente de la Generalitat. Y espero, sinceramente, señor Beamonte, que en esa senda de acuerdos que le propongo empezar desde ahora mismo, tengamos entre ellos el de asumir desde Aragón un papel importante en la solución del problema catalán. Y no porque nosotros seamos más listos que nadie, no porque nosotros seamos más patriotas que el resto de los españoles. Yo me declaro patriota español y aragonés. Yo he dicho muchas veces que ser aragonés es una de las mejores maneras de ser español. No por eso. Lo digo fundamentalmente porque somos vecinos de Cataluña, porque cualquier cosa que ocurra en Cataluña nos va a afectar a nosotros más que a nadie, porque es mucha nuestra dependencia económica de Cataluña y, en cierto modo, también al revés, porque es mucho el proyecto histórico y cultural compartido y que, por tanto, por defensa de la Constitución española, a la que sobre todo nos debemos, y también por desarrollo normal de nuestro Estatuto, debemos implicarnos activamente mediante iniciativas concretas, siempre coordinadas con el Gobierno de España. Señor Beamonte, me hablaba usted de pactos en materia de reparto competencial. Me gustaría que de una vez por todas se aclarara si en materia de reparto competencial está de acuerdo con lo que decía en el programa electoral o lo que a veces ha votado en este Parlamento en los últimos años. Creo que debemos ponernos de acuerdo en eso. Creo que debemos ponernos de acuerdo en afianzar la senda del crecimiento a través de los sectores estratégicos más importantes. Una tarea que está bastante avanzada por la propia praxis del Gobierno de Aragón. Y creo que debemos ponernos de acuerdo, ustedes y todos nosotros, en que la política se instale en el ejercicio de la verdad, en llamar a las cosas por su nombre, en no incurrir en mendacidad, en no ser contradictorio. Y, sobre todo, creo que es importante que nos respetemos los unos a los otros. Trayendo usted a este Parlamento las primarias del Partido Socialista e intentando debilitarme por esa cuestión, está incurriendo usted en un ejercicio de deslealtad y responsabilidad manifiestamente mejorable. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Beamonte, tiene usted la palabra para hacer uso del turno de dúplica durante tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Hombre, ya veo que mi intervención mucha gracia no le ha hecho. Ya lo veo. Bien, yo intentaré superarme, señor Lambán. Aunque para superarse usted, porque sabe una cosa que hace mejor que hablar.
Insultar, señor Lambán. Insultar. Mejor que hablar, insultar. Joder. Así que estoy ilusionado, esperando a ver las joyas que me tocan luego. A ver las joyas que me tocan luego, las que me va a dedicar. Ahora, para joyas, ahórrese las energías a las que le van a dedicar también luego. Si no, ya lo verá. Se lo he dicho antes. Cae que a mí me cuesta ganar 3 veces una institución. Oiga, son instituciones de elección indirecta. En las que son instituciones de elección directa, usted pierde la mayoría y yo gano 2 veces la mayoría absoluta, señor Lambán. Por ejemplo. ¿Entiende la diferencia? Mire, que estamos aislados. Oiga, pues por eso somos la primera fuerza. Habla de logística, oiga, y le sube los hidrocarburos. Hay que poner un poco de orden en la cabeza. Hay que poner un poco de orden en la cabeza. Y no me juegue con la concertada, con las modificaciones presupuestarias y esas cosas, porque el ejercicio de cinismo que ello representa se lo he dejado acreditado anteriormente. Por Cataluña no vamos a tener diferencias. Hombre, le pida a su secretario general que aclare si España es una nación, si es una suma de naciones, si muchas naciones tienen otra nación, si todas las naciones son España o esto es una multinacional. Que lo aclare, que lo aclare, que lo aclare. Mire, señor Lambán, le confieso que estoy más preocupado después de oírle. Se lo digo de verdad. Yo a usted le conozco y es mucho más sosegado. Aún retiembla esta tarima de la tensión que le ha puesto. De la tensión, no de la pasión, de la tensión. Le confieso que estoy más preocupado. Y mire, no me culpe a mí de lo que ha dicho usted. No me culpe a mí de lo que ha dicho usted y ha hecho usted durante todo este tiempo. Usted, entre unas cosas y otras, ha querido convertir disimuladamente este debate en el debate del Estado de la Comunidad. Pero en realidad esto se va a convertir en el debate del Estado del presidente de la Comunidad, señor Lambán. Desgraciadamente. Porque usted lo ha querido. Y aquí no invierta la carga de la prueba. Aquí el que se examina es Javier Lambán Montallés, presidente del Gobierno de Aragón, y su gestión, no Luis María Beamonte. Eso ya lo haré a partir de 2019, señor Lambán, no se preocupe, ya lo haré a partir de 2019. Usted en su discurso de investidura, en el debate del Estado de la Comunidad del año pasado y en este, habló, y ayer, ¿verdad?, habló de asuntos fundamentales, de acuerdos importantes, sobre todo con la primera fuerza en este Parlamento, que es el Partido Popular. Yo le digo que así es un falso ofrecimiento otra vez. Mire, a quienes no somos socialistas se nos exige siempre coherencia, una coherencia especial. Tenemos que tener siempre los pies en el suelo, siempre. Ahora bien, usted, como es socialista, no. Usted puede decir una cosa y hacer la contraria. Puede ofrecer 1000 veces diálogo y rechazarlos. Le ofrecemos diálogo y los rechaza. Usted puede hacer una cosa y la contraria. Es probable que usted a esto le llame, es más, ayer habló de inestabilidad estable, que se las tiene. Mire usted, a esto le podrá llamar usted superioridad moral. ¿Sabe cómo le llamo yo esto? Desvergüenza, señor Lambán, desvergüenza. A esto le llamo yo desvergüenza. Mire, si usted quiere un pacto, sentémonos, rompa con Podemos y parta de cero. Si lo que quiere es seguir con Podemos y utilizar al grupo mayoritario de esta Cámara para, como bote salvavidas, salvar un barco que va a la deriva, ya le digo que con nosotros no va a contar, señor Lambán, no va a contar para eso. Mire, usted midió mal su capacidad y ahora es víctima de sus errores. Y usted tiene que elegir lo que quiere hacer. O ser libre, con todas las dificultades que tiene el diálogo y saber dejarse pelos en la gatera, o seguir agarrado a un clavo ardiendo a ese pacto trampa con Podemos. Eso usted lo sabrá. Usted reivindicaba en la oposición muchas alianzas de calado y sí, las reivindicaba. Bueno, no le quiero decir cómo fue su discurso del Estado de la Comunidad, el último que le hizo a la anterior presidenta. Lo he leído y es que no lo reconocía, señor Lambán.
Y mire que sigue temblando todavía este atril, ¿eh? No lo reconocía. Pero es cierto que usted vive una realidad y los demás vivimos en otra realidad. Oiga, los demás somos de otro mundo. Todo lo que afirmamos o no le gusta, o duele, o no nos tendríamos que meter con ello, o es falso. ¿Es falso que están dando largas al hospital de Teruel? ¿Es falso que llevamos 2 años y medio y no han empezado las obras en Alcañiz? ¿Es falso que no se ha avanzado en los centros de salud de Huesca, excepto que se están limitando los hospitales de Jaca y de Barbastro? ¿Que se ha generado un conflicto educativo innecesario por ustedes, presupuesto, enmienda de Podemos, la aceptan, la rebajan y después quieren que nosotros, según el señor Gimeno, por narices les hagamos esa modificación presupuestaria? Venga. ¿Es cierto que firmaron un documento que decían lo que decían, que se lo he enseñado? ¿También eso es falso? ¿Es falso que han abandonado al deporte aragonés a su suerte, señor Lambán? ¿Es falso que han abandonado al municipio, que quitando el fondo incondicional que han aumentado y que a ver si pagan poco a poco, ¿han hecho algo más por el municipio? ¿Han abandonado a su suerte a agricultores y ganaderos? ¿Es falso también que han subido los impuestos en esta comunidad autónoma? Oiga, ¿es falso que recortaron la violencia de género queriendo privatizarla y les llamaron la atención hasta de Ferraz? ¿Es falso también eso? También es falso. ¿Es falso que han situado a esta comunidad autónoma en la 4ª comunidad autónoma con más presión fiscal? ¿También eso es falso? ¿Es falso, señor Gimeno, que tiene 470 millones más que quien tuvo la oportunidad de gobernar anteriormente, hasta el momento? ¿Acaso es falso que las previsiones de crecimiento económico, señor Lambán, dicen que Aragón va a crecer por debajo de la media nacional? ¿Es falso que no se ha invertido ni un solo euro en carreteras? ¿Es falso que están pendientes las licitaciones de las concesiones de transporte en Aragón? ¿Es cierto que no han aprobado la ley de renta social básica? ¿O también es falso que no se ha avanzado en la reorganización administrativa de las entidades locales en la comunidad autónoma? ¿O que la creación de empresas ha caído un 40%? ¿O acaso es falso que la no clarificación de competencias de emergencias en incendios en la provincia de Huesca no garantiza la igualdad y la seguridad de los altoaragoneses? ¿También eso es falso? Mire, señor Lambán, es falso que por falta de presupuestos 146 empresas de 276 que lo solicitaron se han quedado fuera, cumpliendo, de las ayudas al fomento de la industria porque no había presupuesto. ¿También esto es falso, señor Lambán? ¿Han pagado el comedor escolar de este verano, señor Lambán? ¿Han pagado el comedor escolar? Pues, señor Lambán, si tanta necesidad tenía del Partido Popular, ¿es falso que usted manifestó que antes dimitiría que depender del Partido Popular? ¿Y para qué lloran entonces tanto? ¿Para qué nos reivindican tanto el apoyo en una cuestión o en otra? ¿Es falso que usted dijo que antes dimitiría que depender del voto del Partido Popular? Porque usted lo dijo. ¿Es falso que su gobierno es inestable? No inestable, estable, ni estable, inestable, inestable. Oiga, ¿es falso que los últimos presupuestos estuvieron condicionados por la ley de capitalidad del Ayuntamiento de Zaragoza, que no es que fuese un parto, que fue un dolor largo el que les hicieron pasar? ¿Es falso también esto? ¿Es falso que aprobó el presupuesto con Podemos y pensaba ejecutarlo con nosotros sin ni siquiera hablar? ¿Acaso es falso que José Blanco es el responsable de la Directiva de Renovables de la Unión Europea? ¿O que Narbona no está a favor del carbón? ¿O que el Partido Socialista en Madrid, no aquí, no está a favor del carbón? ¿Acaso es falso? No se preocupe, el decreto legislativo lo va a aclarar. El posicionamiento del Partido Socialista con el decreto lo va a aclarar. No se preocupe. Mire, señor Lambán. Mire, señor Lambán. Bueno, señor Lambán, ¿es consciente de todo esto?
consciente de todo esto. Usted es muy veloz, porque es verdad, es muy veloz, no corriendo, no tenemos ya para correr, pero es muy veloz para juzgar a los demás, muy veloz, muy rápido para espetar una serie de bravadas. Nuevamente lo ha vuelto a hacer. Fíjese si podía haber dicho yo viejuno, alcanforado, rancio, me podía haber puesto morado, señor Lambán. Lo que pasa es que intento mantener la altura y la decencia que merece esta institución. Pero usted es muy veloz para juzgar a los demás, pero demasiado lento para corregirse a sí mismo, señor Lambán. Ese es el problema que tiene. Usted es consciente que no ha renovado la Cámara de Cuentas y no habrá sido por ofrecimiento y voluntad, que no se ha hablado de justicia y no habrá sido por ofrecimiento y voluntad, que no se ha todavía renovado el Consejo de la Corporación de la Radiotelevisión Aragonesa. ¿Sabe por qué no se ha renovado todo esto cuando ha tenido mi ofrecimiento permanente? Porque todas las decisiones que toman están supeditadas a la voluntad de Podemos. Por eso ha sido, señor Lambán, por eso. Mire, ¿sabe que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que, le decía antes, ha licitado los dos tramos? Yo me acordaba estos días cuando Víctor Molán fue a Mayén, en 2007. ¿Se acuerda? Bien, pero le quiero decir algo, señor presidente. ¿Recuerda por qué salió adelante el techo de gasto? Yo sí me acuerdo. Y usted también se acuerda, señor Lambán. Pero como soy hombre de palabra, fin de la cita. ¿Recuerda, señor Lambán, tantas y tantas cosas que le podría decir ahora mismo? Mire, usted es la quinta esencia de todo. Usted es tremendo. Los demás somos, como me recibió en su día, indecentes, inútiles, indigentes políticos. No recuerdo haber llamado a una puerta y haberse recibido tan amablemente. No lo recuerdo. Seguramente seremos unos ilusos, es probable. Pero yo sé que somos gente seria, que somos gente normal, que somos gente responsable. Pues también como muchos de ustedes. También como muchos de ustedes. Y mire, somos gente que entiendo que piensa en la mayoría y que piensa en el interés general. Y que nos puede distanciar algún tipo de diferencia. Usted puede fiar su suerte a lo que quiera. Usted me ha hecho algunas referencias a cuestiones de mi partido. Mire, yo soy el presidente del PP de Aragón y el presidente del partido con más presencia en esta Cámara. Y me llevo bien con todos. Y no digo que alguna vez no haya tenido algún problema. Hombre, alguno menos que usted sí. Pero, mire, pero la vida, quién sabe cómo van a ser los caminos. Oiga, pero yo estoy muy tranquilo aquí. Y si me dejara la presidenta algún rato más, me quedaría un rato más. Pero mire, señor Lambán. No, señor Beamonte, vaya terminando. Le voy a pedir, y se lo voy a pedir muy en serio. Usted, porque en silencio, hombre, alguno lo habrá dicho, usted no puede unir la presidencia del Gobierno de Aragón a su suerte orgánica. No lo puede hacer, no lo puede hacer. Y a lo largo de estos días, aunque sea para consumo interno, lo ha manifestado. Señor Lambán, se centra en todo aquello que genere. Se centra en todo aquello que genere estabilidad, normalidad, certidumbre y oportunidades. Deje de buscar siempre culpables donde no los hay. Si lo hace, nos va a encontrar, se lo digo de verdad. Mire, no queremos una sociedad que esté subsidiada, engañada, con un modelo institucional benéfico, se le he dicho antes. Queremos una sociedad que tenga oportunidades. Y hacer esas políticas de crecimiento es compatible con atender a quienes peor lo pasan y lo más lo necesitan. Es compatible. Usted nunca ha sabido distinguir qué tiene que ver con la crisis y qué es lo que tiene que ver con el modelo. Me da la impresión, fruto de sus reflexiones anteriores, señor Lambán. Aunque, ¿qué modelo tiene quien baraja acabar con la legislatura en 15 días? Piénselo, señor Lambán. Piénselo. Muchas gracias. Gracias, señor Beamonte. Señor presidente, tiene usted la palabra.
Gracias, presidenta. Señor Beamonte, dice usted que no me ha hecho gracia lo que dice. Si usted me hace gracia siempre, se lo digo sinceramente. Ese no es el problema, porque soy el caballero de la triste figura, señora diputada. Mire, señor Beamonte, no insista en esa táctica suya de reprochar a los demás sus propios vicios, sus propios errores, si es que se pueden llamar así. Lo cierto, señor Beamonte, es que insultos, descalificaciones, son las que yo recibo de usted. Doliente, desvalido, mediocre, desvergonzado, todo eso lo ha dicho hoy usted aquí. Eso, al parecer, son perlas de buena educación y lo mío son insultos. Sea usted justo y aplique la misma vara de medir a los demás que se le aplica a usted. Y sé que es difícil que usted salga a esta tribuna a hacer un discurso coherente, primero porque no tiene un proyecto político para Aragón y segundo porque no tiene argumentos para rebatir al proyecto político que yo represento. Usted ha sido incapaz de desmontar la gestión de los últimos 2 años de este Gobierno, de demostrar su incoherencia y, sobre todo, señor Beamonte, usted ha sido incapaz de rebatir el argumento central de que este Gobierno ha hecho mucho en 2 años, más que el suyo en 4, y que tiene 2 años por delante en los que va a hacer tanto o más, y que fue ayer capaz de desgranar, de describir lo que va a hacer poniendo fecha a todos y cada uno de los compromisos. Entiendo que a usted eso le produzca estupefacción y hasta envidia, porque él no ha sido capaz de hacerlo jamás, pero desde el patriotismo aragonés que le presupongo, acéptelo y regocíjese de ello. Señor Beamonte, este es el debate de política general, no es el debate del presidente. Otra cosa es que usted se empeñe otra vez de manera desleal, y eso sí que se lo quiero reprochar de corazón, de manera desleal en ligar este debate a la cuestión orgánica interna del partido, saltándose normas no escritas en la democracia que impiden que se realicen ese tipo de cuestiones. Yo no he hablado aquí del Partido Socialista ni de cuestiones orgánicas. Lo ha hecho usted porque, al parecer, y por alguna aviesa intención, le interesa hacerlo. Señor Beamonte, con la realidad creo que nos relacionamos bastante mejor nosotros que ustedes. De hecho, nosotros pactamos, acordamos, llegamos a convenios, nos reunimos, ponemos alfombra roja a todos y cada uno de los sectores de la sociedad aragonesa que tienen abiertas sus puertas de par en par en el Pignatelli, en su casa. El Pignatelli en la etapa anterior era una especie de búnker cerrado. La relación del Partido Popular con la sociedad aragonesa es nula y el que está solo en esta sociedad, el que está solo en la política aragonesa, es el Partido Popular. Colaboraciones entre las fuerzas políticas de esta Cámara las hay entre todas. Con ustedes es absolutamente imposible. Y no quiero que sean ustedes muletilla de mi Gobierno. Para muletilla no los necesito. Puedo tener otras mejores y más solventes y más duras, más fuertes. Los necesito por el bien de Aragón para alcanzar grandes acuerdos, pero no voy a sustituir a Podemos por ustedes, primero porque Podemos es más responsable que ustedes y segundo, señor Beamonte, porque por coherencia yo desarrollaré mi proyecto de Gobierno con las fuerzas políticas que permitieron la investidura del mismo. Y eso, señor Beamonte, no es sectarismo, eso es incoherencia. Y usted a lo que me obliga, invitándome a que rompa con Podemos y me ley con ustedes, es a un ejercicio de incoherencia. Porque además le voy a decir una cosa. De ustedes en general, en este momento, espero que eso se reconduzca, no me fío en absoluto. Señor Beamonte, el conflicto educativo fue un conflicto que tuvo mucho de político instigado directamente por ustedes, que demostraron que así como nosotros ponemos la política al servicio de la educación, ustedes ponen la educación al servicio de su aprovechamiento, de su provecho político. Ustedes alentaron una manifestación de 30.000 personas, por cierto, bastante menos numerosa que la que hubo hace 3 años a favor de la escuela pública, que fueron 50.000. Ustedes alentaron esa manifestación, pero a la hora de la verdad, señor Beamonte, y esto se lo tendré que recordar muchas veces, cuando había que desatascar
un asunto de Hacienda para pagar a los profesores de la concertada, fueron el único grupo de la Cámara que de manera frívola e irresponsable se negaron a tomar esa medida. Si fuera por ustedes, los profesores de la concertada aún no habían podido cobrar y aún no habían podido empezar el curso escolar. Tenemos abandonado el deporte, pero hemos llevado una ley del deporte. Tenemos abandonado al municipio, pero hemos duplicado el fondo destinado a los municipios respecto al de ustedes. Las carreteras, señor Beamonte, dijimos desde el principio que quedarían postergadas frente a la prioridad social. Ahora que vamos cubriendo las necesidades sociales, de políticas sociales de la sociedad aragonesa, estamos empezando a invertir seriamente en carreteras. No sea cínico, no diga que hay un problema en Huesca en relación con los bomberos pendiente de resolver. Ese problema lo creó el diputado Suárez con una nefasta ley de bomberos y si ustedes en la Comisión de Hacienda hubieran votado a favor del convenio con la Diputación de Huesca, ya estaría solucionado. Ustedes, señor Beamonte, son los responsables de que el problema de los bomberos de Huesca esté pendiente de resolver. Aunque luego, señor Beamonte, aunque luego llegará usted a la Diputación de Huesca y votará contra el Gobierno de Aragón por no resolver el problema de los bomberos de Huesca. En esa magnífica coherencia, en ese ejercicio de coherencia continuo que a usted le caracteriza y a su partido, que votan una cosa en un sitio, otra en otro, según convenga a sus intereses. No siga con la inestabilidad estable de la que yo hablé, que describe a la perfección el ejercicio de gobierno mío aquí en Aragón y del señor Rajoy en Madrid. Es más, me atrevería a decir que es bastante más preocupante en cuanto a la estabilidad la situación del señor Rajoy que la mía. Y le aseguro que no es algo que me congratule ni me complazca, porque yo apuesto porque los gobiernos duren 4 años y desarrollen su función, sean de mi partido o sean de cualquier otro. Ignacio de la Serna está teniendo una buena relación con Aragón, pero es curioso que la tenga con un gobierno del Partido Socialista y no la tuviera con un gobierno del Partido Popular. Le insisto, nosotros nos relacionamos mejor con el Gobierno de España de su partido que ustedes mismos. Y eso es algo de lo que nosotros estamos manifiestamente satisfechos. El techo de gasto lo votaron aquí porque nosotros habíamos votado en Madrid a favor el suyo. Simplemente por eso, señor Beamonte. Porque estoy absolutamente convencido de que si hubiera sido por usted, lo hubiera votado en contra. Por tanto, coherencias, por tanto, lecciones, por tanto, indicaciones, por tanto, denuncias de falta de proyecto, ninguna, porque todas y cada una de ellas se vuelven contra usted. En cuanto a lo de las mayorías absolutas de Tarazona, desde luego era bastante fácil conseguirlas, siendo presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, con titulares de los medios de comunicación como este. Tarazona siempre gana en la Diputación Provincial de Zaragoza. Le puedo enseñar varios en ese sentido. Señor Beamonte, entiendo sinceramente que para usted sea muy difícil hacer oposición y lo ha demostrado en el discurso vacío, carente de imaginación y carente de alternativas que ha pronunciado en esta tribuna hace unos minutos. Lo entiendo perfectamente porque es difícil oponerse a un gobierno que está reconstruyendo lo que ustedes destruyeron en materia social y que está haciendo en materia económica lo que ustedes fueron incapaces de hacer por incapacidad, por desidia y por pereza. Y eso, señor Beamonte, le lleva a hacer una oposición errática en la que permanentemente cambia de opinión, quedándose con mucha frecuencia colgado de la brocha. Y eso le ha ocurrido ya en varias ocasiones. Fue de redentor del carbón a ver al ministro del ramo, vino con la solución debajo del brazo y la solución todavía no se ha puesto de manifiesto. En el trasvase de Cataluña, señor Beamonte, en el trasvase de Cataluña usted salió airado a esta tribuna a decir que era una burda manipulación mía para crear alarma entre los aragoneses. Al pleno siguiente trajo usted una moción contra el trasvase de Cataluña, volviéndose a quedar colgado de la brocha otra vez.
Con el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, usted incurrió en otro flagrante alarde de coherencia. Dijo que era boicotear la comisión bilateral pedir el tratamiento en la misma del artículo 108 del Estatuto. Y viene Soraya Sáenz de Santamaría y dice que es coherente y perfectamente asumible tratar en la comisión bilateral. A quedar, señor Beamonte, se vuelve a quedar colgado de la brocha, que es la actitud que le recordaremos en los próximos tiempos. El líder del partido de la oposición permanentemente colgado de la brocha. Usted, señor Beamonte, en relación con la conferencia de presidentes, denunció a través de su portavoz el nefasto papel jugado por Aragón en la misma y tuvo que venir el señor Bermúdez de Castro a decirle que el papel de Aragón había sido un buen papel ejercido con mucha dignidad. Le he hablado de lo que hizo usted con la concertada y le voy a decir otra cosa, señor Beamonte. Ha hecho una matización, una apreciación, ha expresado una opinión en relación con el déficit de este año, diciendo que ya hemos incumplido el de todo el año. Va a ver que pronto se queda otra vez colgado de la brocha, señor Beamonte, porque cuando se publique la cifra del mes de agosto, resulta que estaremos en torno al 0,25% y que casi con toda seguridad este año, por primera vez en muchos, el Gobierno de Aragón va a cumplir con el déficit, enmendando una deriva absolutamente nefasta del Gobierno anterior, que fue el más incumplidor del déficit de toda España, a la vez que tuvo el dudoso honor de ser el Gobierno más recortador. Señor Beamonte, estudie papeles, pero los estudie, entiéndalos y construya un proyecto político con ellos. Señor Beamonte, lea papeles, pero los estudie para hacer pactos políticos de verdad, sin trampas, sin utilizar para proponer pactos las sesiones de control del Gobierno y proponiéndolos de manera absolutamente descreída, trivial y frívola. Hágalos en serio, practíquelos seriamente y, si no, devuélvame la pelota y se los propondré y se los ofreceré yo, pero se los propondré y se los ofreceré en serio y pondré a prueba su real disposición a llegar a acuerdos. Usted no tiene ninguna disposición a llegar a acuerdos porque su único propósito es acabar con este Gobierno y le aseguro, señor Beamonte, que no lo va a conseguir si sigue por este camino.